porque nos hemos aliado con la derecha en las últimas elecciones. Consecuencia, 5.8. Entonces, respetuoso Haya de la Torre siempre, pero enviaba sus papelitos para que nos orientáramos. Un día me puso en un papel que alguien grite, hagan algo viril, justifiquen sus 70.000 soles. Él era así, él era así. Por eso yo creo, estimados compañeros y amigos, que recordar a Haya de la Torre por el texto de la Constitución del 79 es sumamente importante. Ojalá, en árabe, Dios lo quiera, ojalá tenga éxito una iniciativa que le he escuchado a nuestro secretario general político, el compañero Benigno Chirinos, cuando ha dicho que se va a hacer un gran esfuerzo para restituir la vigencia de la Constitución de 1979. Creo que hay que hacerlo. No estamos a destiempo. Pudieron hacerlo. Lo pudo hacer Paniagua, lo pudo hacer Toledo, lo pudo hacer García, lo pudo hacer Humala. No lo hicieron. Razones tendrán y ante la historia rendirán cuenta por qué no lo hicieron o por qué dejó de ser secretario de organización el compañero Willy Rendezú, simplemente porque había organizado una marcha por las calles para restituir la Constitución de Haya de la Torre. Entonces, examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca, satisfacción de obra. Hagámoslo, pues, hagámoslo. Yo estoy seguro que el espíritu de Haya de la Torre se agita aquí en este hemiciclo que era el Senado de la República. La Constitución la debatíamos en lo que era la Cámara de Diputados y hoy día es la sede del Congreso. Pero lo importante es que yo sé que el espíritu de Haya de la Torre nos debe seguir iluminando. El espíritu de Haya de la Torre nos debe de alguna manera impulsar, acicatear, para ser coherentes y consecuentes. Saludo en esta fecha recordatoria a tantos compañeros que veo yo, veteranos, que han encanecido en la lucha, que tienen los galones, como digo yo siempre, de su persecución, de su cárcel, de su destierro, del dolor que significó ser apristas. Y saludo también a tanto joven que veo y a los cuales trato siempre, y les digo que sigan el camino de Haya de la Torre, que no utilicen ningún ismo que no sea el aprismo. Haya de la Torre no quería que se hablara de ayismo, no quería que se hablara de ayismo. Cuando una vez un adulón, Enrique Chirino Soto, se acercó a la jefatura y le dijo: Víctor Raúl, yo no soy aprista, yo soy ayista. Él levantó la voz y dijo: aquí no hay ayistas, aquí hay solo apristas. Los ismos nos han hecho mucho daño. Los ismos de los que creen que alrededor de su nombre o su personalidad se puede construir el APRA, y no. El APRA se construye solamente con el aprismo y con el espíritu inmortal de Haya de la Torre, que nos debe seguir guiando. Estoy hablando como que estuviera en el aula magna, realmente. Y yo creí que iba a ser una ceremonia mucho más laica, y en cambio es una ceremonia religiosa aprista. Pero los saludo a todos, a los veteranos, a los jóvenes, tantos rostros. No quiero mencionar a nadie porque alguno se podría sentir resentido. ¿No te acordaste de mí? Y yo los llevo a todos mis compañeros siempre en el corazón. Por eso es que estoy seguro que la iniciativa de nuestros compañeros de la agrupación de trabajadores apristas rendirá sus frutos. Recordar a Haya de la Torre, pero recordarlo en lo mejor que tuvo él, que fue el testimonio de su vida y de su entrega al servicio del pueblo y sobre todo de los más necesitados. En su testamento, él puso con toda claridad que todas las regalías de sus libros, todo lo que había sido su esfuerzo intelectual,
sirviera para la fundación de la Navidad del Niño del Pueblo. La Navidad del Niño del Pueblo. Y pone en su testamento para repartir aguinaldos a los niños pobres. A los niños pobres. Él, que como dice Cosío del Pomar, nació en un hogar acomodado, con bacín de plata. Bacín de plata. Él que tuvo todo en su niñez. Sabe Dios cuántos juguetes tendría y cuántas propinas le daría a don Marcial Acharán, que era el esposo de la mamatía, la hermana de su madre, un chileno acaudalado. Este niño que tuvo todo de niño seguro, con los mimos, los engreimientos propios del niño de una familia acomodada en Trujillo, pero que pensó siempre en los pobres y en los niños pobres. Ese era Haya de la Torre. Rescatemos eso, que es lo fundamental para ser verdadero aprista. Entender que estamos aquí para forjar una nueva sociedad para los más pobres, para los más necesitados, para los que viven de su trabajo honrado, para los que no pueden llegar sino a ciertos niveles, pero que nunca deben dejar de ser los niveles de la dignidad de la persona humana. Cuando pienso en Haya de la Torre, pienso que uno debe aspirar a eso, a vivir con dignidad. Y para vivir con dignidad no se necesita tener una fiebre inmobiliaria, acumulando casas acá y allá, solamente porque dicen que tienen habilidad financiera. Hablar de la Torre es hablar de un apóstol. Y por eso en esta noche los saludo a todos y pienso que si seguimos el camino del apóstol, de ese gran apóstol que fue Víctor Raúl, vamos a llegar a buen puerto. Yo no me puedo olvidar que Jesús un día, cuando llegó al mar de Tiberíades, encontró unos pescadores, que eran unos pescadores que probablemente tenían pues niveles de ignorancia, pescadores que quizás hablaban solamente el arameo, y les dijo: dejad las redes, que yo os haré pescadores de hombres. Y fueron pocos como los pocos que fundaron el APRA, cuando Haya de la Torre decía que el APRA cabía en un sofá, que eran 4 o 5 nada más. Y con eso él hizo el partido, como Cristo hizo su iglesia, con pocos, pero pocos que eran apóstoles, pocos que creían, como dirían los versos de Vallejo, son pocos, pero son. Y eso es lo que tenemos que hacer, pensar de que podemos recomenzar esta tarea de reconstrucción, pero tenemos que hacerlo con los mejores, como los más limpios, con los más puros, con los que crean todavía en el ensueño, que crean en la utopía. Partido que no tiene utopía no es partido. Partido que no tiene ilusión y esperanza no puede existir. Recordemos a los mártires. ¿Ustedes creen que los que eran fusilados en Chanchán morían pensando en ser regidores? ¿En ser congresistas? ¿En ser ministros? ¿En ponerse la banda presidencial por orgullo propio? No. Esos hombres gritaban: vive el APRA, vive Haya de la Torre, y caían. Ellos mismos cavaban su fosa. Ese es el ejemplo. No lo olvidemos, compañeros. Así como la Iglesia Católica tiene sus mártires, nosotros también tenemos los nuestros. Y lean el discurso de Haya de la Torre en Trujillo en 1933, cuando él sale de la prisión y va a su tierra natal. Y va a su tierra natal y lo primero que hace es ir a Chanchán. Y va a Chanchán y se encuentra que en las fosas y en las zanjas todavía habían calaveras, todavía habían huesos. Y él después dice, ¿no?, que ese era, en el discurso famoso, ese era el soplo del espíritu que le faltaba a esta tierra, y que hubo que pedírselo a los muertos para que nos diera la posibilidad de seguir en la lucha. No nos olvidemos de eso.
Y creo que así seremos dignos de la Torre, y seremos dignos sobre todo de este propósito de nuestros compañeros de la agrupación de trabajadores apristas, de rendirle a él un homenaje muy merecido, no solamente porque hemos conmemorado la firma de la Constitución por parte de él el 12 de julio, sino también su tránsito a la eternidad el 2 de agosto. Yo, como todos los años, he estado en Trujillo. Todos los años voy el 2 de agosto a Trujillo. No pude estar en Villa Mercedes, donde me hubiera gustado estar acompañando a nuestro secretario general, compañero Elías Rodríguez, pero yo me fui a Trujillo. No pude estar en la misa que ha organizado nuestra compañera Zoila Bocángel en la iglesia de San Francisco, pero estuve en la tumba de ahí de la Torre, estuve haciendo la guardia de honor junto con los compañeros dirigentes de La Libertad, y después me honraron para que dijera o pronunciara el discurso de orden en el municipio de Trujillo, en el salón consistorial, en el acto que presidió el alcalde del Trujillo, que no es de nuestras filas, pero que estuvo allí a rendirle homenaje al más ilustre de los trujillanos de este siglo, al más ilustre de los peruanos de este siglo, a este peruano universal que debemos imitar para poder seguir pensando que el Perú tiene salvación. Muchas gracias. En esta noche de homenaje al maestro Víctor Raúl, en esta noche en la cual recordamos al más preclaro dirigente político de nuestra nación, a aquel que fue el primer peruano en obtener más de 1 millón de votos, a pesar que el gobierno militar intentó, mediante el voto preferencial, quitarle esa posibilidad. A aquel que, como bien ha dicho nuestro compañero Carlos Roca, cobró un sol por su trabajo, por la Constitución. En esta noche, la agrupación de trabajadores apristas del Congreso de la República desea también hacer un homenaje, pero un homenaje en vida. Hacer un homenaje a aquellos 37 compañeros que fueron constituyentes en el periodo 78-79, y en la persona del compañero Carlos Roca Cáceres queremos personalizar ese homenaje. Invitamos a nuestro secretario general, compañero Fidel Vázquez, a entregarle al compañero Carlos Roca un presente a nombre de la agrupación de trabajadores apristas del Congreso de la República. Compañero Carlos Roca Cáceres, en esta noche en que estamos recordando a nuestro maestro Víctor Raúl de la Torre, a nombre de los trabajadores apristas del Congreso de la República, vamos a hacer entrega de un presente que con mucho cariño y que con mucho esfuerzo lo hacemos por su intermedio a los que fueron también constituyentes de la época del 78, así como a nuestro maestro Víctor Raúl de la Torre, que fue el presidente de la Asamblea Constituyente y quien dio un ejemplo de ser un verdadero funcionario público, y que solamente porque la ley lo obligó cobró un sol. Y ese es el ejemplo que debemos de seguir todos. Esta noche, compañero Carlos Roca, a nombre de los trabajadores apristas del Congreso de la República, me voy a permitir que nuestro compañero Telmo Barba haga entrega de este presente a usted. Muchas gracias.
nombre de los trabajadores del Frente Único, de los trabajadores manuales intelectuales, donde estuvimos aquí con Mario de la Torre, donde tú me trajiste a la Asamblea Constituyente, recibe un homenaje de los trabajadores, que nunca te olvides. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Lo recibo en nombre de los compañeros que fueron constituyentes y que ya no están con nosotros porque han partido también a la eternidad. Y lo recibo también en nombre de los sobrevivientes, los que todavía estamos con vida. Algunos delicados de salud, como Carlos Enrique Melgar o nuestro compañero Jorge Lozada Estamburi. Y yo creo que esto refuerza nuestra fraternidad, sobre todo que me lo entrega Telmo Barba, a quien yo conocí el año 1980, y por lo tanto él está siempre heredero de la gloria de sus padres, que fue un ilustre aprista, que además fue alcalde de Pacasmayo y que me honró declarándome huésped ilustre de la ciudad. Por lo tanto, agradezco a los compañeros trabajadores y no olvidemos que somos el partido del Frente Único de las clases explotadas. Igualmente, en esta noche queremos, como agrupación de trabajadores, rendirle nuestro homenaje a quienes el día de hoy nos han acompañado en la mesa. A continuación, entregamos un presente a nuestro compañero Germán Luna Segura, presidente de la Comisión de Ideología y Doctrina del Partido Aprista Peruano. Compañero Germán Luna, a nombre de los trabajadores apristas del Congreso de la República, vamos a hacerle entrega de este presente por su labor que usted desempeña en el partido que nos dejó nuestro maestro Víctor Raúl Ayala de la Torre. En nombre de cada uno de quienes estamos siempre en la lucha y en el camino del maestro, como somos los trabajadores del Congreso de la República, le hago entrega de este presente para que lo lleve siempre en su corazón y en el camino de nuestro maestro Víctor Raúl. Quiero expresar mi satisfacción personal por haber sido invitado a esta ceremonia. Inmerecido homenaje a quien, como ustedes, a diario solo pretende ser como él. Tratar de seguir la línea que por 4 generaciones lleva a mi familia por el mismo camino. Yo quiero rendir mi testimonio personal a Carlos, a quien conocí siendo escolar y a quien he visto mantenerse fiel y lealmente a las ideas del maestro. Me honro en compartir esta mesa humildemente, pero me reconforta saber y tenerte como hermano y agradecerte todos estos años de aprismo que nos enseña y nos ilustra. Muchas gracias.
Asimismo, la agrupación invita a la compañera Zoila Bocángel, secretaria nacional de la Mujer del Partido Aprista Peruano, a hacer entrega de un presente a otro de nuestros invitados esta noche, al compañero Nicanor Asmat Vega. Finalmente, convocamos a la compañera Evelyn Orcón, subsecretaria nacional política del Partido Aprista Peruano, para que haga entrega de un presente al compañero Alberto Borea Odría. Compañero. Agradecemos la paciencia que han tenido para con nosotros. Ya estamos muy próximos al final de este conversatorio. Para ello, invitamos a esta palestra a la compañera Evelyn Orcón para las palabras de clausura del conversatorio, indicándoles a todos que al final podremos degustar un compartir y tendrán un obsequio todos los presentes a nombre de la agrupación de trabajadores apristas del Congreso de la República. Compañera Evelyn Orcón. Una de las cosas que recuerdo hace muchos años, cuando iniciaba mi carrera juvenil dentro de las canteras del Partido Aprista Peruano, era cuando escuchábamos a los compañeros adultos y nos decían a los jóvenes en ese tiempo: bienaventurados los que creen sin haber visto, porque es obvio que no hemos tenido esa gran satisfacción y el gran regalo de haber compartido al lado del jefe. Recuerdo que mi papá me contaba unas anécdotas. Una de ellas, cuando tenía 7 u 8 años y aún no comprendía la majestuosidad y la alegría con la cual él, en el kiosco de periódicos donde trabajábamos, me lo manifestaba y me decía: hija, te cuento que cuando a Víctor Raúl lo persiguieron y tuvo que asilarse en la Embajada de Colombia, nos indicaron a los secretarios generales de los distritos de Lima que armáramos grupos, porque en la noche o casi en la madrugada tenían que ir en grupos de 4 con un carro, y la misión era acercarse lo más próximo a la Embajada de Colombia para tocar el claxon con el sonido de las palmas apristas. Y yo le preguntaba a mi papá, a mis 8 o 9 años, algo ingenua: ¿y por qué hacían eso, papá? Y él me decía: es que a pesar que el jefe estaba encerrado en la Embajada de Colombia, esta acción que hacíamos los compañeros tenía un solo motivo: decirle al compañero jefe que no estaba solo y que nosotros siempre íbamos a estar cerca de él. Aunque claro, luego de ello, cuando los militares escuchaban el claxon, comenzaban a perseguirlos. Pobre de aquellos que caían en las manos de los militares. Luego me contó otra anécdota y me decía: el jefe es muy querido por los compañeros. Incluso, hija, el compañero Romero, a quien tú llevas cada día a las 8 de la mañana a su periódico Tribuna, aquí en la cuadra 6 de la avenida La Mar, frente al Parque Porvenir, seguro Carlos debe recordarlo, conocerlo,
tenía una lavandería y el compañero jefe siempre enviaba ahí sus ternos. Y el compañero Romero nunca cobraba un sol, porque en ese tiempo, para los apristas, era un honor poder servir al jefe del partido. E incluso una vez olvidaron una prenda de Víctor Raúl y su hijo menor, Raúl, que hoy me lleva 20 años, me dijo de que se había olvidado esa prenda y que le dijo a su padre: papá, se han olvidado una prenda del compañero jefe, ¿puedo quedármela? No, le dijo el viejo Romero, vamos a devolverla en la próxima encomienda de su ropa. Y una última anécdota que me causa mucha gracia era que cuando se había indicado a los dirigentes del partido, dirigentes que no esperaban un presupuesto económico del APRA, sino dirigentes que sacaban de su bolsillo, a pesar de no tener trabajo por el partido, así fueran comerciantes, vendedores de periódicos u otro oficio o carrera sindical, hacían parte de su presupuesto familiar para poder abonar a las causas de partido. Y en uno de esos tiempos de persecución había la directiva de hacer pintas. Y a mi familia le tocó hacer pintas en la avenida Nicolás Sayón y México. En eso mis hermanos tenían aproximadamente entre 18 y 19 años. Y en eso vino un patrullero a las 2 de la mañana. Y en uno de los grupos se quedó mi hermana con un amigo que estaba casi enamorado de ella, pero al cual ella no le aceptaba ninguna relación. Y en eso, cuando viene el patrullero, todos comienzan a correr. Mi papá agarra su bicicleta en la que llevaba periódicos y mi hermana con su amigo, el admirador, se quedaron ahí pasmados. Ese amigo admirador venía por mi hermana, pero ella lo jalaba para el partido para que haga las pintas como corresponde. Porque siempre las compañeras y los compañeros, cuando se casan con alguien que no es aprista, siempre al final ganamos un voto aprista, y seguro les ha pasado. Y cuando el patrullero se acerca donde estaban mi hermana y este amigo con sus baldes de pintura roja, lo único que se le ocurre a mi hermana es abrazarlo y darle un beso. Y el patrullero, obviamente, cuando ve las pintas y ve a esta pareja, no toma caso a lo que estaba viendo, porque pensaba que estaban viendo a un par de enamorados. Pero lo que no se daba cuenta la policía era de que estaba viendo a dos activistas apristas que no necesitaban de 20 o 30 soles para hacer campaña política, porque había un motor interesante y leal que los empujaba: el amor a un partido y la lealtad a un líder. Digo esto porque el día de ayer, mientras hacía una actualización de las fotos que a veces nuestros padres nos dejan como herencia, encontré una de las fotos en las que decían con cariño, y justo acabo de enseñarle a mi querido compañero Carlos Roca una foto donde él obviamente se ve sumamente joven. Hace 10 años atrás, podría decir, si me permite el auditorio hacer esa remembranza, y le enseñé una foto donde estábamos haciendo una asamblea partidaria en la casa de mi padre, aquí en la avenida La Floral 314, en el Cerro El Pino. Y aquí hay una foto donde mi padre está al costado de Luis Felipe de las Casas, atentos y admirados ante el verbo y la gran oratoria del querido discípulo de Víctor Raúl, Carlos Roca. Y hoy me confesó que esa guayabera en la que se ve en esa foto, ¿la trajo de dónde? De Nicaragua. Y a raíz de escuchar las anécdotas de grandes amigos y compañeros en general, porque quien toma el aprismo como doctrina y como credo, es muy difícil que lo deje a un lado. Y creo que eso pasa en el caso de Alberto. Sentí una envidia, porque ellos cuentan unas exquisitas anécdotas, porque la vida les ha permitido tener ese gran honor de compartir con Víctor Raúl. Pero comprendí en ese momento que, a pesar de no haber conocido a nuestro querido viejo, quienes hoy bordeamos los 30 años, 35 años, y estamos aquí en este partido consolidado como el Partido del Pueblo, amamos a este glorioso partido de ahí a la torre, porque hemos tenido también la gran suerte de ser herederos
de ese conocimiento, de esa experiencia y de esa vivencia que nos han dado y nos han transmitido nuestros padres y nuestras madres. Desde el fuero intelectual, desde el fuero sindical, donde me ha tocado vivir junto a ellos, o desde otro fuero. Pero sin embargo, la demostración, el cariño, la expresión que hoy le han dado Nicanor, Germán, Alberto y Carlos, no es más que el resultado de lo que un hombre puede producir y cambiar en tu vida. Bien decía Carlos Roca, que al partido o al servicio de la política se entra para servir y no para servirse. Cuando vemos que hay políticos que utilizan el poder para enriquecerse y tener 2, 3 o 4 casas, creyendo que así pueden suplir las carencias afectivas, están equivocados. Porque quien acumula riquezas, desde puesto que les den, sean políticos de autoridad, deben vivir con el ejemplo de Víctor Raúl, en la modestia simple de vivir de manera humilde, sin ser perniciosos ni ofensivos, porque mientras hay unos que aprovechan el cargo, olvidándose de Víctor Raúl y solamente nombrándolo para discursos y acumulando riquezas, hay otros que se ofenden porque pasan día a día el sufrimiento de tener que luchar en las calles para poder llevar un plato de comida a la mesa de su hogar. Y el día de hoy rendimos un homenaje a quien nos enseñó que la honestidad debe ser el segundo apellido de cada político. Que cuando veamos a un hermano o a una hermana que quiera aprovecharse y quiera tener algo más de lo que ya no debe, debemos decirle: oye, tú eres aprista, recuerda que tú no vienes al partido para vivir de él, tú vienes al partido para servir. Oye, tú que tienes un cargo político, recuerda que los cargos son efímeros, pero que al final todos volvemos a ser los compañeros y los seres humanos de siempre. La fraternidad, un legado que se nos ha heredado, tal vez muy mencionado por todos, pero comprendido por pocos. Pero sin embargo, el día de hoy, la presencia de cada uno de ustedes no hace más que comprobar y ratificar ese compromiso que muchos han tomado desde hace años atrás. Y ese es marcar una gran diferencia y sobre todo acompañar en esta gran liturgia como apóstoles ante la misa fraterna y exquisita que nos han regalado los expositores. Debo mencionar que me siento sumamente honrada. A mis 34 años y desde hace 24 o 25 años que me inicié en el Partido Aprista Peruano, de la mano de mis padres, como hija de la fraternidad, siento que el día de hoy va a ser una foto mental que voy a guardar en la historia de mi mente, porque estoy con discípulos de Víctor Raúl, que a pesar que no pudimos tener muchos ese don y ese regalo, la presencia y la palabra de cada uno de ustedes no hace más que reafirmar nuestra sólida posición en la izquierda democrática que el partido debe volver a recuperar. Y para eso debemos seguir muchos puntos, pero entre ellos y los más importantes, para cerrar con broche de clausura y de oro ante las brillantes exposiciones de los expositores, recordar sus experiencias, sus anécdotas como ejemplo y patrón para la acción que cada aprista debe conducirse en honestidad y lealtad. Y en segundo término, volver a la fraternidad y a la unidad, a esa unidad que todos los apristas estamos comprometidos para trabajar y para que podamos juntos trabajar para llegar nuevamente a poder conducir los destinos del país, para en homenaje a Víctor Raúl construir un Perú de la felicidad para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Muchas gracias y quiero clausurar el evento agradeciendo a todos ustedes. Amigos, compañeros, la agrupación de trabajadores apristas les agradece su presencia esta noche. Los invitamos con mucha unción a cantar nuestra marsellesa aprista. Contra el pasado vergonzante, nueva doctrina insurge,
es ideal, realidad liberante, que ha fundido y crisó la verdad, que ha fundido y crisó